Muy bien, buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en este seminario web en español. Mi nombre es Paola Condemaita y trabajo como responsable de operaciones y comunicaciones en Journalism Fund Europe. Y también estoy coordinando el nuevo programa de subvenciones que se llama Pluralistic Media for Democracy. Y juntamente con Irina Vinadava, que también bueno, la van a conocer ya en la parte de preguntas y respuestas, que ella trabaja para International Media Support, que juntamente con Journalism Fund están llevando a cabo este nuevo programa de subvenciones. Para este webinar vamos a contar con la participación de Alicia Seoane Orro, que ella es directora y productora de Ferrol 360, que es un medio de comunicación español que recibió la subvención del programa Local Media for Democracy, que de hecho fue el programa que inspiró nuestro actual Pluralistic Media for Democracy. Y ella lo recibió hace 2 años, el 2023, entonces ella va a estar compartiendo con nosotros un poco de cómo fue la experiencia, para que ustedes tengan una idea de qué es en lo que consiste ser un becado o un grantee de este tipo de programas, ¿no? Y si tienen más preguntas para ella, también ella va a estar respondiendo. Pero antes de comenzar, me gustaría informarles que este seminario web va a ser grabado y va a estar disponible públicamente en YouTube. Así que cualquier otra persona va a poder acceder a este video, a este webinar. Y esta grabación nos va a permitir compartir la sesión con cualquier persona que no pudo asistir hoy y también nos va a ayudar a revisar los valiosos conocimientos que vamos a compartir el día de hoy. Y esto con el objetivo de construir un repositorio duradero de conocimiento y por eso este webinar va a permanecer accesible en línea mientras siga siendo relevante y valioso para el proyecto. Y estamos bueno, muy contentos de que mucha gente esté interesada en esto. Tal vez no todos van a poder asistir, pero vimos que había mucha gente registrada, lo cual nos complace. Y es importante que más o menos sepan de qué vamos a hablar el día de hoy. Como decía justamente en la publicidad que compartimos, vamos a hablar de qué se trata el proyecto. Vamos a hablar específicamente del Fondo para el Pluralismo Mediático, que es básicamente la beca, el dinero, el financiamiento que pueden llegar a recibir si su proyecto es aprobado. Vamos a hablar de definiciones conceptuales para que entiendan qué es lo que entendemos por específicos conceptos para que su aplicación pueda ser exitosa. Y también vamos a hablar sobre este desarrollo de capacidades que está disponible para los medios que accedan a la beca o que sean los ganadores del financiamiento, ¿no? Y bueno, como decía, vamos a tener ejemplos prácticos, esto con Alicia, que nos va a contar un poco de qué tipo de proyecto ella ha hecho con su medio y para que tengamos una idea de qué es lo que esperamos de los proyectos que van a aplicar para nuestro programa. Esta sesión se va a grabar hasta la intervención de Journalism Fund Europe, hasta que yo explique sobre el programa como tal. Hasta ahí vamos a grabar y ya la sesión de preguntas y respuestas no la vamos a grabar porque eso ya se queda como un privilegio para los que han podido conectarse en esta tarde, ¿ok? Así que muchas gracias. Bienvenidos otra vez a los que han ido conectándose. Y ahora sí voy a compartir mi pantalla para comenzar con nuestra presentación. Muy bien, esta es un poco la agenda que ya les expliqué de cómo vamos a ir y voy a hablar un poquito de los conceptos generales o de la introducción de qué es el proyecto. Luego vamos a hablar de los conceptos que son relevantes para el proyecto que fueron hechos por IMS, International Media Support. Luego vamos a tener a Alicia y luego vamos a hablar de cómo preparar una buena aplicación y al final vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Primeramente, ¿qué es Pluralistic Media for Democracy? Es importante entender esto para tener una mejor idea de qué es lo que se está haciendo con este proyecto. Este proyecto va a durar 2 años, ha empezado el año pasado y el objetivo de este proyecto es fomentar un panorama mediático vibrante y diverso en los países de la Unión Europea, los 27 países de la Unión Europea, pero también esta vez nos hemos extendido y también países como Islandia, Noruega, Liechtenstein, Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia también pueden aplicar. Esta es la diferencia que tenemos con el anterior proyecto que era Local Media for Democracy, que solo era para los países de la Unión Europea, pero ahora hemos extendido este programa para otros países más.
¿Y cómo vamos a hacer esto? Este proyecto básicamente busca subvencionar más de 40 proyectos de más de 40 medios, porque solo una aplicación por medio puede ser financiada. Entonces, más o menos calculamos que van a ser más de 40 medios de comunicación locales, regionales, comunitarios, de investigación y organizaciones que difunden noticias de interés público, quienes van a poder recibir esta subvención. También, aparte de la subvención del financiamiento que reciben, van a poder obtener un, un programa de desarrollo de capacidades y tutoría a medida de lo que ustedes necesiten para su proyecto. Y es ahí cuando International Media Support entra en juego porque ellos van a estar a cargo de esa parte del programa, ¿no? De tener como un training para todos los medios que reciban el financiamiento. Y por último, obviamente, tiene que ver también con el intercambio de conocimientos y creación de redes. Al conocer otros medios locales en otros países de Europa, ustedes también van a poder beneficiarse de saber qué es lo que hacen los medios, no sé, en Hungría, qué es lo que hacen en Polonia, y quizás van a ver que hay similitudes que se pueden compartir, intercambiar en base a lo que el proyecto o a cómo el proyecto vaya desarrollándose. Aquí tenemos a International Media Support, que es uno de las organizaciones que es parte de este proyecto. Algo que me olvidé de mencionar y que es importante es que este proyecto está 80%, 90% financiado por la Unión Europea y un pequeño porcentaje está financiado por King Badwan Foundation. Entonces, la mayoría del funding o del financiamiento viene de la Unión Europea y es por eso también que nuestro enfoque es en Europa y en estos países que mencioné. Y bueno, International Media Support es una de las organizaciones que es parte de este consorcio y es la mayor organización de desarrollo de medios de comunicación de la región nórdica. Ellos trabajan en más de 40 países de 4 continentes y su objetivo principal es promover la libertad de prensa, el buen periodismo y la seguridad de los periodistas. Como pueden ver, estas son las áreas, las que están ahí en diferentes colores, son las áreas en las que ellos se enfocan, pero básicamente su objetivo es ayudar al desarrollo de los medios en diferentes partes del mundo. Para este programa, Pluralistic Media for Democracy, hay dos personas que son o que están ligadas directamente al proyecto. Una de ellas es Claire Koch, que ella es jefa de periodismo y viabilidad mediática en IMS, y también tenemos a Irina, que Irina nos está acompañando esta tarde, Irina Vinadava, que ella es asesora de viabilidad empresarial, que ambas tienen mucha experiencia trabajando con medios en diferentes contextos, así que ellas van a estar de alguna manera siguiendo de cerca todos los proyectos que reciban el financiamiento. ¿Y cuáles son las prioridades de este proyecto de Pluralistic Media for Democracy? Primero, que nos dirigimos a los medios de comunicación de interés público y que sean pequeños y medianos. Nuestro objetivo no es ir, por ejemplo, a los grandes medios. Voy a solo dar un ejemplo en España, por ejemplo, El País, que es un gran medio, o no sé, algún otro canal ahorita no se me viene a la mente en España, pero un canal de televisión grande, por ejemplo. No, nuestro objetivo no es llegar a ellos, sino llegar a los pequeños medios o medianos medios en España, en este caso, que estén operando en desiertos informativos. Y en un momento voy a explicar un poco más sobre el concepto de desierto informativo, ¿no? Que en inglés son los news deserts. Eh, Nosotros lo que buscamos con este proyecto es que los medios que reciban el financiamiento piensen en proyectos que puedan beneficiar a grupos marginados de donde ellos están. Y ese es el objetivo principal. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo fomentando que estos proyectos sean innovativos para que aumenten la sostenibilidad y la resiliencia de los medios independientes. Lo más importante para nosotros también, de alguna u otra manera, es seguir y medir el impacto de estos proyectos que vamos a financiar en las audiencias de los medios y sobre todo en las comunidades que tengan como objetivo estos proyectos. Así que ese es nuestro principal objetivo con todo este proyecto Pluralistic Media for Democracy. También queremos crear
un entorno seguro para el intercambio de conocimientos, como les decía, medios de Hungría, medios de Polonia, medios de España, medios de Portugal, que puedan compartir conocimientos y experiencias, que básicamente esa es la riqueza de este tipo de programas, ¿no? Y sobre todo también defender valores de diversidad, equidad e inclusión. Como les decía, el concepto de desierto informativo es importante para nuestro proyecto, como lo fue para Local Media for Democracy. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es enfocarnos en estos desiertos informativos. ¿Y qué es un desierto informativo? Es un área geográfica o administrativa o una comunidad social en la que es difícil o imposible acceder a información suficiente, confiable y diversa proveniente de medios de comunicación locales, regionales y comunitarios independientes. Así que ese concepto es importante que lo tengan en cuenta al momento de escribir su propuesta. En cuanto a algunos conceptos básicos de qué es importante saber o considerar para Pluralistic Media for Democracy. Hay dos conceptos que son bien importantes. El primero es el periodismo de interés público. Los medios que apliquen, a nosotros nos interesa que puedan ser de periodismo de interés público. Y esto significa que debe ser un periodismo ético, editorialmente independiente y basado en hechos que informa al público sobre temas relevantes de una manera que sirva al interés público, fomente e informe al debate público, exige responsabilidades a quienes están en el poder y sobre todo cuestiona las normas sociales discriminatorias, incluidas las relacionadas con el género, la etnia y la identidad cultural. Así que el medio tiene que estar cubriendo, vamos a decir, noticias de interés público. Pero también nuestro enfoque está en medios locales y comunitarios, lo que significa que pueden ser medios que operan en varios formatos, ya sean impresos, audiovisuales, radio y digitales, en diferentes niveles subnacionales y atender a las comunidades locales e hiperlocales. Y con local nos referimos a un enfoque de base en el que el contenido se cree dentro y para la comunidad, que tenga un impacto positivo en la pluralidad de información de interés público, en las comunidades a las que sirve. Y también con local nos referimos que sea un contenido original que se distribuye a través de la cadena de suministro de información. Otro concepto importante para nosotros es las audiencias desatendidas. Eh, Al hablar de un grupo marginado, nos referimos a este tipo de audiencias, ¿no? El proyecto que ustedes vayan a pensar o con el que quieran aplicar tiene que estar destinado a este tipo de audiencias y ustedes tienen que conocer cuáles son los mayores riesgos para esta audiencia, por qué quieren dirigirse a esta audiencia, por qué quieren enfocarse a esta audiencia. ¿Y por qué esto va a ser importante? Porque de esta manera nosotros vamos a poder demostrar cómo el proyecto como tal en general está cubriendo los desiertos informativos y sobre todo está apoyando al pluralismo mediático. Como aquí está la definición, los grupos marginados son diferentes grupos de personas dentro de una cultura, contexto e historia determinados que corren el riesgo de ser objeto de discriminación múltiple debido a la interacción de diferentes características o motivos personales como sexo, género, edad, etnia, religión o creencias, estado de salud, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, educación, ingresos o vivir en diversas localidades geográficas. Así que ese es otro concepto muy importante que tienen que utilizarlo en la aplicación. El siguiente es diversidad, equidad e inclusión. En el formulario de aplicación ustedes van a ver que hay una pregunta relacionada con eso. ¿Y por qué? Porque el jurado va a evaluar cada proyecto en función de cómo estos conceptos de diversidad, inclusión y equidad están siendo incluidos en su proyecto. Sobre todo, para nosotros, la diversidad, la equidad pueden estar presentes en diferentes partes del proyecto, por ejemplo, en las estrategias de contenido, en las políticas y estrategias de género a nivel de su organización, en la representación y diversidad reflejadas en la composición del personal también, por ejemplo, que se incluya a mujeres y a hombres o en un mismo número. Eso es importante para el jurado y también que hay un fortalecimiento de la conciencia de género a través de un lenguaje inclusivo y fuentes diversas.
Es decir, expertos. Si, por ejemplo, para su proyecto necesitan involucrar expertos, que también haya una equidad de género en ello, ¿no? Y lo que más queremos nosotros es que los medios de comunicación puedan promover sociedades inclusivas y espacios cívicos, esforzándose por desafiar los prejuicios, los estereotipos y otros fenómenos excluyentes que perpetúan el sesgo y la inequidad al reflejar la diversidad de sus comunidades y audiencias. Como parte de el proyecto de PM4D, de Pluralistic Media for Democracy, también hay un concepto muy importante que nosotros lo usamos, que es justamente innovación. Para nosotros, el proyecto tiene que tener este aspecto de innovación porque tiene que ser algo innovador para su proyecto o para su medio, perdón. Tiene que ser algo innovador para su propio medio. Una innovación que, por ejemplo, para mi medio puede ser algo innovativo, no es lo mismo para otro medio. Quizás para el otro medio eso ya no es innovador porque ellos ya lo han hecho hace 5 años. Pero quizás este proyecto que yo tengo en mente sí es innovador para mí. Entonces, para nosotros es importante que la innovación sea para su medio. ¿Y en qué consiste una innovación? Que es un proceso de cambio orientado al desarrollo de nuevos servicios o productos, procesos dentro de sus operaciones o la posición de sus medios en el panorama que mejoren la viabilidad de los medios de interés público. Justamente, IMS, International Media Support, inspirados en el proyecto Local Media for Democracy, han preparado este informe que les puede servir a ustedes justamente también para preparar su aplicación, porque ahí van a ver algunos ejemplos de innovación de diferentes medios de Europa y de diferentes tipos de proyectos, y este puede ser una fuente de inspiración para ustedes al momento de escribir su propuesta. Así que Irina compartió el enlace en el chat, así que ustedes pueden acceder a él. Está en inglés, pero si no me equivoco, Irina tiene diferentes igual proyectos y creo que hay uno de España entre los ejemplos. Después, importante también saber que para nosotros el impacto de lo que ustedes vayan a lograr con el proyecto es importante. ¿Por qué? Porque para nosotros el impacto tiene que ser o es un cambio medible que resulta de las actividades del proyecto en una o más áreas, incluyendo el público objetivo y las comunidades, los productos y servicios de interés público y la viabilidad empresarial de las organizaciones de medios. Irina también va a compartir el enlace ahí en el chat para todos ustedes, para que puedan ver este Impact Framework o este marco de impacto que ellos han preparado para proyectos de medios. Así que ustedes pueden usar esta herramienta que estoy segura que les va a servir, pero Kirina también va a explicarlo una vez que los proyectos que sean elegidos ya puedan comenzar con sus proyectos. Siguiente, el Pluralistic Media for Democracy, es el proyecto Pluralistic Media for Democracy, se centra en el desarrollo de capacidades, lo que quiere decir que lo que va a hacer International Media Support, IMS, es ver cuáles son las necesidades de cada medio que reciba el financiamiento. No todos tienen las mismas necesidades y es por eso que ellos van a hacer una evaluación individual de cada medio que reciba el financiamiento. Después van a utilizar justamente este marco o Impact Framework y marco de impacto que ellos ya han preparado para este tipo de proyectos. Y también ellos van a preparar webinars temáticos de acuerdo a las necesidades. Van a poner en grupos. Por ejemplo, si hay de los 20 medios que reciban el financiamiento de la primera ronda, digamos que 5 se enfocan en audiencias. Irina va a preparar webinars que estén enfocados en audiencia. Obviamente, a estos webinars se espera que estos 5 medios que tienen como proyecto eso participen, pero los otros becados o los otros proyectos financiados también pueden participar y beneficiarse de este webinar. Entonces, ella va a preparar webinars temáticos de acuerdo a todos los proyectos y también de acuerdo a las necesidades de cada medio. También se van a preparar productos, guías y herramientas de conocimiento y también Irina y
una nueva colega que van a tener, ellos van a ofrecer consultas y tutorías individuales con expertos y sobre todo, como lo decía desde el principio, van a haber intercambios de conocimientos entre los diferentes beneficiarios. Vamos a tener un evento al final de todo el programa donde vamos a reunirnos y vamos a conocernos entre todos los medios que han recibido el financiamiento. Y bueno, antes de pasar a la parte de Journalism Fund Europe, voy a invitar ahora sí a Alicia Seoane, que ella nos va a contar un poco de cómo ha sido su experiencia siendo grantee del Local Media for Democracy, que como les decía era el proyecto que inspiró este nuevo programa Pluralistic Media for Democracy. Entonces, Alicia, te cedo ahora este tiempo para que tú nos puedas compartir más de tu experiencia, de cómo fue, también algunas lecciones aprendidas y qué consejos tú también podrías darle a los medios o a las personas que están presentes para que puedan aplicar. Vale, pues nada, buenas tardes a todas las personas que estáis ahí al otro lado. Comentaros un poquito mi experiencia, pues en lo que os pueda a lo mejor ayudar o saber a qué cosas ateneros, ¿no? Un poco cuando se entra en un proceso como lo que es este tipo de becas, ¿no? Bueno, comentaros primero un poco, yo el medio que estoy dirigiendo y produciendo se llama Ferrol 360, es un medio local. Cuando nosotras presentamos la subvención, el medio tenía unos 10 años, ahora han pasado 2, ya son 12 años, y era un medio que, bueno, en ese momento pues no teníamos mucha estructura, lo que sí que teníamos era una audiencia muy establecida a nivel comarcal. Entonces éramos un medio local que cubríamos 21 concellos pequeñitos, muchos de los concellos que cubríamos eran de menos de 6.000 personas o menos de 20.000, con lo cual solamente llega pues la prensa más oficial, como puede ser pues La Voz de Galicia, o sea, medios que tienen mucha estructura detrás, pero medios pequeños que habían sido formados simplemente por el deseo de 3 periodistas de juntarse y demás, pues éramos un medio local y seguimos siendo un medio local muy fuerte y muy identificado con nuestra audiencia. Llegado un momento concreto, nosotras no teníamos pues medios para poder cambiar todo lo que era la plataforma web de nuestro medio de comunicación, y entonces vimos que surgía esta ayuda por parte de este tipo de proyectos financiados por la Unión Europea para poder un poco reformar y cambiar nuestra imagen, de manera que nuestra imagen también fuese más atractiva y más cercana a los valores que representábamos en el medio, ¿no? Y desde ahí pues comenzamos un poco a armar el proyecto que presentamos, que era pues Ferrol 360, nueva plataforma como motor de información de la comarca, porque realmente o nos modernizábamos un poco o lo que era nuestra página web pues ya se está quedando bastante obsoleta, ¿no? Eso un poquito en cuanto a lo que fue la descripción de lo que es el proyecto y lo que presentamos desde el medio de comunicación. Luego comentaros un poquito lo que fue la experiencia. Realmente nosotros solicitamos lo que era la primera, en ese momento, la primera candidatura, ¿no? Entonces, en la primera candidatura tienes que pues, elaborar todo el proyecto y bueno, para mí es muy importante lo que es la parte de la conceptualización, ¿no? Y ahí pues fue muy interesante también pues la relación con Paola, porque la verdad es que a mí al principio me costaba mucho saber si lo que yo tenía en mi cabeza podía ser un proyecto financiable. Y hay veces que hay cosas que a lo mejor no te parece que son financiables y sí que lo son. Entonces yo ahí sí que animo siempre a que cuando tengáis una duda sobre algo que os apetezca hacer y os parece que va un poco en la línea de lo que es el proyecto, preguntar para poder continuar presentando el proyecto, ¿no? Porque a lo mejor lo que a uno le parece una tontería, pues no lo es, ¿no? Entonces eso es importante. Una vez que sí que vimos que cambiar la web y poder darle una base a nuestro medio era algo que podía ser financiable, nos pusimos pues a explicar un poco los valores del medio, a hacer todo, ¿no? Otra parte que tuvimos que hacer, que también nos costó un poco, era la parte de ver la viabilidad económica que íbamos a necesitar para ese cambio. Es cierto que la primera vez que nosotras candidatamos desde el medio, fuimos como muy al máximo y nos lo desecharon un poco porque habíamos pedido demasiado presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre tuvimos la siguiente oportunidad. Es decir, que yo animo a las personas a que candidatéis, a que presentéis un proyecto, aunque os parezca de entrada muy ambicioso, porque si el proyecto es interesante, pues existe la posibilidad
de reajustar el proyecto para que el proyecto pueda llegar a su fin, ¿no? Y pues en este sentido muy bien porque hay dos opciones de presentación. Creo que ahora la primera la tenéis el 12 de junio y que luego se abre otra posibilidad, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, el proyecto te presenta ahí un margen para que tú también puedas ajustar las expectativas, ¿no? Luego, para nosotras la experiencia fue muy, muy buena porque creo que para un medio de comunicación querer también progresar y hacer un proyecto que te haga poner en valor cuál es el trabajo que vienes haciendo, pues es muy interesante porque todo eso también te hace saber en qué lugar estás como medio de comunicación. Ya simplemente el hecho de elaborar la candidatura, tener claro cuáles son tus objetivos, tus audiencias, para qué target está identificado tu proyecto, pues probablemente te va a ayudar a saber muchas cosas más del medio de comunicación y a apostar más todavía por él que antes a lo mejor de poner todas esas ideas en papel, ¿no? Eso es otra de la experiencia que he tenido yo pues desde Ferrol 360. Y luego, otra experiencia es que elaborar todo lo que es el cambio y ajustarlo, pues también hace que el medio cobre fuerza de alguna manera, ¿no? Porque nosotras en este caso era un cambio de la plataforma web, pero eso también supuso pues una campaña en medios, un nuevo marketing, un retomar fuerza de cara a nuestra audiencia, es decir, seguimos aquí peleando después de 10 años, entonces me imagino que en el proyecto que cada medio haga, pues siempre es una manera de continuar, permite de alguna forma mejorar de una manera que, pues, que no podrías hacerlo si no tuviésemos esta ayuda, ¿no? Y bueno, un poco esa fue para mí el resumen de mi experiencia. Luego, eh, cosas que yo podría recomendar, o sea, yo a cualquier persona que trabaja en un medio local o que está metido en un proyecto de comunicación a este tipo de pequeñas escalas y sobre todo hecho desde dentro de una comunidad para la propia comunidad, creo que presentarse un proyecto así merece muchísimo la pena. Y luego hay que saber que, bueno, que no es un proyecto en el que tú presentas una vez la información y te desentiendes, sino que sí que es un proceso un poco, no desgastador, pero hay que ir con paciencia. O sea, tienes que cubrir, pues el primer mes tienes que presentar una serie de ajustes, explicar cómo va todo, tienes que mandar todo un proyecto económico habiendo consultado pues los costos del proyecto y demás y que luego se ajusten, porque si te dan el proyecto y luego resulta que no cubres nada, pues bueno, pues el proyecto se queda sin hacer, con lo cual no es la idea, ¿no? Entonces, sí que es cierto que requiere de una atención, no es como pedir una subvención, presento los papeles y ya está, sino que hay un seguimiento y es importante hacer el seguimiento. Te mandan mandar unos reports pues cada cierto tiempo explicando pues cómo va el proceso, en qué momento vas del proceso y luego también hay una parte de esta formación que os explicaba Paola, que es con Airina, donde se trabajan pues cómo mejorar audiencias y demás, que también te requiere un compromiso, pues porque cada ciertas semanas tienes que conectarte, estar un poco pendiente o luego revisar un poco pues el material, ver en qué te puede ayudar este tipo de material y demás. Entonces, bueno, pues tampoco uno puede ser ingenuo, ¿no? Y pensar que, bueno, he hecho el proyecto y ya está, me han dado el dinero, ahora hago con él lo que quiero, no. O sea, realmente hay un seguimiento y el proceso está muy bien hecho para saber que cada proyecto finaliza y se consigue lo que es la expectativa para cada medio, ¿no? Y un poco pues son mis recomendaciones, sobre todo a las personas que os lo estáis planteando, pues poner mucha ilusión y muchas ganas, porque realmente, bueno, nuestro medio ganó mucho a nivel de imagen, que son cosas que aún a día de hoy seguimos ajustando, porque obviamente cambiar toda una plataforma te trae cosas que vas aprendiendo después con la usabilidad y con los cambios que trae también pues cada sección y demás. Pero vamos, que sin duda es un aprendizaje enorme, un apoyo económico muy importante y un impulso para los medios pequeños. O sea, que es un poco el resumen de los que os puedo contar desde mi experiencia. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Gracias a ti, Paola. Perfecto, entonces ahora sí, ya con esto dicho, vamos a pasar a la parte de Journalism Fund, donde ya voy a explicarles sobre el programa de financiamiento como tal. Ya Alicia dio una pequeña introducción contando su experiencia. Entonces, bueno.
Yo trabajo para Journalism Fan Europe, como lo decía al principio, y para este proyecto, dado que sabemos la magnitud del programa, tenemos dos coordinadores de proyecto, en este caso mi persona, que también voy a estar como coordinadora, y también tengo a mi colega Ronald Tipán, que también va a ser su punto de contacto en caso que ustedes quieran o tengan más preguntas. Y nosotros en Journalism Fan Europe lo que hacemos es reforzar la democracia en toda Europa, esa es nuestra principal misión, y lo hacemos facilitando el periodismo de investigación independiente transfronterizo, pero también conectando a donantes y periodistas o medios de comunicación. Esa es nuestra principal tarea como organización. Y ahora sí, hablando ya más específicamente de este Fondo para el Pluralismo Mediático, que es parte de este programa de subvenciones Pluralistic Media for Democracy, nosotros tenemos 1.4 millones disponibles para distribuirlos a diferentes medios. Como lo decía al principio, es un aproximado de 40 medios o iniciativas de noticias locales, regionales, comunitarias y de investigación que queremos nosotros financiar. Y lo que pedimos básicamente es que estos medios puedan estar operando o estén operando en desiertos informativos. Es por eso que en la primera parte explicaba este concepto de qué es un desierto informativo, pero también en zonas donde el pluralismo mediático es limitado. Entonces, a nosotros nos interesa buscar y detectar dónde están estos medios. Como lo decía también al principio, nosotros nos hemos inspirado en Local Media for Democracy, que es el programa que ha financiado al medio de Alicia, Ferrol 360. Ella fue parte del grupo de medios que fueron financiados con este proyecto y como resultado de este proyecto, la universidad, o bueno, CMPF, que es el Centro de Media Pluralism and Media Freedom, ellos han preparado este reporte o este informe de proyecto de investigación que fue publicado el año pasado en febrero, donde ellos dan como un panorama de cuál es la situación de los desiertos informativos en Europa. Ustedes pueden encontrar los datos sobre España en este informe. Irina va a compartir el enlace ahí en el chat y pueden ver un poco cuál es la situación de España y utilizar esta información para su aplicación, para explicar el contexto de su medio, el contexto de su país, pero también, si es posible, de su región. Pueden encontrar esta información en este informe y es por eso que lo compartimos con ustedes, para que sea una herramienta más que ustedes utilicen al momento de presentar su aplicación. ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad? Algo importante que debo destacar es primeramente los países. Como lo decía, los que son elegibles son los países de la Unión Europea, los 27 países, y también los países que están aquí descritos, que ya los he leído en un principio. Eh, Otro criterio de elegibilidad es que estos proyectos beneficien al público, especialmente a las comunidades locales y a los grupos marginados, y sobre todo que estos medios que apliquen sean medios pequeños, ¿no? Y que sean medios de comunicación locales, de calidad, éticos y pluralistas. Ya Alicia les hablaba de las fechas. La primera fecha ya pasó, que fue el 13 de febrero, más o menos ya hace un mes. Ahora el jurado está evaluando estos proyectos y vamos a tener la decisión final en abril. El 3 de abril tenemos la reunión con el jurado y ahí el jurado decide qué proyectos financiamos y cuáles no. Pero la segunda y última fecha es el 12 de junio y es por eso que ahí los incentivamos a aplicar para esta segunda fecha, que es el 12 de junio de 2025. Tienen todavía algunos meses para preparar su proyecto y más adelante les voy a dar otras herramientas que pueden ser útiles para ustedes para preparar su idea. Por ronda, nosotros vamos a repartir 700.000 euros, lo que significa que para la primera ronda que ya pasó en febrero y que vamos a decidir en abril, tenemos 700.000 euros. Puede que gastemos menos, puede que gastemos un poquito más, pero más o menos ese es el monto que distribuimos por ronda y en la segunda ronda también otros 700.000 euros. Nuestro único objetivo es deshacernos de ese dinero, porque ese dinero tiene que estar con los medios y no con nosotros. Así que hay dinero disponible y depende de ustedes que ese dinero llegue a su medio.
Hemos hecho algo diferente con este nuevo programa que en el anterior Local Media for Democracy, del que Alicia fue parte, por ejemplo, no teníamos estos criterios así tan específicos. Esta vez lo hemos decidido hacer así y ahora ya hay unos criterios de concesión donde hay un puntaje mínimo de aprobación para los cuales los cuales vamos a tomar en cuenta en nuestra evaluación. El primer punto es la relevancia, que el proyecto sea relevante y si se dan cuenta, esta es la parte más importante para nosotros, por eso el puntaje máximo ahí es de 35 puntos y el puntaje mínimo es de 20 puntos. Es importante también para nosotros la calidad de contenidos y actividades que ustedes propongan en su proyecto. Esto tiene un puntaje máximo de 35 puntos. La gestión del proyecto es importante que ustedes muestren que su organización tiene la capacidad de gestionar este tipo de proyectos y esto vale 15 puntos. Y también tenemos la categoría de innovación y sostenibilidad, que les explicaba igual en un principio, ¿no? Entonces, esto vale 15 puntos. Todos los proyectos que tengan y que sumen el mínimo de 70 puntos van a ser discutidos en la reunión que tenemos el 3 de abril con el jurado. Si su proyecto no ha cumplido los 70 puntos, no vamos a discutir su proyecto, pero sí les vamos a dar igual un feedback de lo que ha concluido el jurado en sus evaluaciones. Pero como tal, en la reunión que tenemos el 3 de abril con ellos, nosotros solo discutimos los proyectos que pasen los 70 puntos. O sea que solo los mejores van a tener la chance de ser discutidos. Eh, el siguiente punto son los costos que son permitidos para la financiación. Nosotros podemos cubrir costos de personal y operativos que cumplan las siguientes condiciones acumulativas. Por ejemplo, costos que sean directamente atribuibles al proyecto. Por ejemplo, Alicia hablaba de esta innovación o esta modernización de su sitio web. Eso tiene que ver directamente con el proyecto que ella está haciendo. Entonces, eso sí es un costo elegible. También tiene que surgir durante el periodo del proyecto y después de la firma de contrato que nosotros tenemos con todos los medios que reciben el grant. Eso significa que nosotros no vamos a cubrir gastos que hayan sido hechos antes de que firmemos el contrato. Sean muy cuidadosos en esto, solo podemos aceptar los gastos que son hechos después de firmar el contrato. Así que ahí no olviden tener mucha precaución. Otros costos que son admisibles son los costos que son necesarios para llevar a cabo el proyecto. No sé si es necesario contratar a alguien, si es necesario que tienen que pagar, por ejemplo, al programador del sitio web, si es necesario hacer un evento para la comunidad local y es relevante para el proyecto, esto sí es elegible. Algo que nosotros no aceptamos es que otra organización o otro donante les esté dando dinero para el mismo proyecto. No, nosotros tenemos que ser los únicos financiadores de este proyecto que ustedes están presentando. Ese es un requisito fundamental. Y sobre todo, que todos los proyectos o todos los costos que ustedes presenten en su propuesta de presupuesto tienen que cumplir con la legislación nacional aplicable en materia fiscal, laboral y de seguridad social, en este caso de España. ¿Qué no es elegible para la financiación? Todos esos costos de personal y operativos que no estén ligados al proyecto, nosotros no los podemos pagar. Tampoco costos de alquiler internos, por ejemplo, el alquiler del medio, eso no podemos pagarlo, o de cualquier otra infraestructura. Costos generales, no los pagamos tampoco. Costos de comidas, alimentos y bebidas tampoco son permitidos. Contribuciones en especie de terceros tampoco están incluidos. El IVA que ustedes recuperan tampoco lo podemos cubrir y tampoco intereses, cargos por servicio de la deuda, pérdidas por cambio de divisas, esas cosas tampoco las cubrimos. Los miembros del jurado, ¿quiénes evalúan su propuesta? Pues Journalism Fund ha elegido 4 personas que son expertos y que tienen mucho conocimiento en el ámbito del periodismo local y el negocio de los medios de comunicación. Estos 4 jurados son independientes y anónimos, es decir, que solo Journalism Fund sabe quiénes son. IMS, por ejemplo, ellos no saben quiénes son el jurado, es por eso que es anónimo y eso también de alguna manera garantiza el proceso de selección de los aplicantes.
y nos reunimos con el jurado después de la fecha límite, después de los deadlines, ¿no? Por eso del deadline de febrero nos vamos a reunir en abril y bueno, del deadline de junio nos estaremos reuniendo en agosto. Entonces, más o menos ese es el timing que se utiliza. Aquí están las dos fechas límites. La primera que ya pasó fue el 13 de febrero y la segunda va a ser el 12 de junio de 2025. Aquí voy a enfatizar la hora. Aquí no puse la hora, pero el deadline es hasta la 1 de la tarde, hora europea, hora Bruselas o la hora Madrid, por decirlo así. Entonces, es hasta la 1 de la tarde. Lastimosamente, el anterior round tuvimos muchas aplicaciones después de la 1 de la tarde y con la Comisión Europea nosotros somos bien cuidadosos de la hora. Así que hasta la 1 de la tarde del 12 de junio ustedes pueden aplicar. Háganlo con anticipación, no esperen al último día porque siempre hay algunos problemas con el sistema, con la plataforma, entonces siempre háganlo con anticipación para no tener estos problemas. Siguiente, la aplicación es en línea. El formulario que ustedes van a llenar tiene 6 partes. La primera parte, que es la información del solicitante, la información de su medio, de su entidad legal, porque tienen que ser entidades legales que apliquen, no pueden ser personas físicas, sino entidades legales. Les vamos a pedir la información de su medio, la información del responsable de la aplicación y otra información general. La segunda parte es ya más información sobre su medio como tal, sobre quiénes son la audiencia, qué tipo de medio es. La tercera parte ya está enfocada en el proyecto como tal, en la idea que ustedes tienen para aplicar. La cuarta parte es el desarrollo del proyecto, cómo van a llegar a llevar a cabo este proyecto. La quinta parte es el presupuesto, el cual igual voy a explicar en un momento. Y la última parte es solo la confirmación de que aceptan que están enviando estos datos para aplicar a Pluralistic Media for Democracy. Y aquí es importante, ¿cuáles son las preguntas frecuentes que recibimos en estas sesiones de preaplicación a las que justo Alicia hizo referencia porque ella tuvo una sesión de preaplicación con nosotros antes de aplicar al proyecto y esto es muy útil para muchas organizaciones. Así que como Alicia decía, a ella le sirvió y yo les recomiendo que ustedes también lo hagan. La ventaja aquí es que yo... Como hablo español, yo puedo ofrecerles estas reuniones en español y lo podemos hacer en español, pero no olviden que la aplicación es en inglés, así que eso es importante también que lo consideren, pero el proyecto como tal, si ustedes reciben el financiamiento, es en español completamente, en su idioma local, no hay problema, pero la aplicación sí tiene que ser en inglés para que el jurado, que hablan todos inglés, puedan entenderlo. Y aquí está una de las preguntas que es muy frecuente, que es sobre los costos de personal. El coste diario de los empleados debe incluir los salarios fijos, las contribuciones a la seguridad social y los impuestos vinculados a la remuneración. Los gastos generales no son elegibles y la tarifa diaria, que ustedes van a ver que les pedimos la tarifa diaria por persona que ustedes incluyan en los costos de personal, les vamos a pedir esta tarifa diaria y también el número de días que esta persona va a trabajar en el proyecto. Esta tarifa diaria debe calcularse de la siguiente manera: los costos salariales anuales divididos por 215. Y ahí está la fórmula. La fórmula también la van a encontrar en la plantilla del presupuesto que está disponible en el formulario de aplicación. Pero esto es importante que lo entiendan porque lastimosamente en Local Media for Democracy nosotros recibimos y de hecho financiamos proyectos y en muchos proyectos lo que estaban haciendo era pagarles un extra a sus empleados. Y ese no es el objetivo del dinero que les vamos a dar o que vamos a financiar. Más al contrario, por ejemplo, voy a tomar el caso de Alicia. Digamos que Alicia va a estar trabajando en el proyecto y no es que, digamos, si su sueldo son 2.000 euros, no es que si ahora reciben el financiamiento, su sueldo ahora va a ser de 2.500 euros porque va a recibir 500 euros más. No, no es como nosotros lo calculamos. Al contrario, si su sueldo son 2.000 euros, parte de ese sueldo de Alicia de 2.000 euros va a ser financiado por este proyecto. Entonces ella tiene que especificar cuántos días del mes, en este caso, va a trabajar en el proyecto y ese dinero que salga del financiamiento que su organización va a recibir de nuestro programa, ¿no? Entonces tienen que verlo así. No es un extra, no es un bonus que sus empleados van a recibir, no, pero es más bien que sus empleados van a ser cubiertos
el salario de sus empleados va a ser cubierto parcialmente, de acuerdo a su involucramiento en el proyecto, por nuestro financiamiento, ¿ok? Si tienen más preguntas de eso, podemos ahondarlas luego, pero ese es solo un ejemplo. Otra pregunta frecuente es sobre los costos de depreciación. En este proyecto nosotros podemos financiar equipos. Por ejemplo, si necesitan comprar micrófonos, si necesitan comprar computadoras, si necesitan comprar, no sé, algún otro equipo para su medio, para, no sé, para quizás quieren establecer un estudio o algo así, nosotros podemos cubrir eso, pero basados en los costos de depreciación. Aquí tengo un ejemplo, pero que este es aplicable a Bélgica, no es aplicable a España. Tendría que ver los porcentajes de España, pero por ejemplo, aquí en Bélgica, para una computadora, el porcentaje de depreciación es de 33%. Digamos que yo compro en Media Market la computadora que cuesta 900 euros, muy bien. Entonces yo pongo el porcentaje de depreciación. Esto como les digo, varía por cada país. Aquí en Bélgica es 33% por una computadora, pero puede ser que en República Checa sea 100%. Por eso depende. Ustedes tienen que ver eso en su país y yo les voy a dar ahorita el tip de dónde pueden buscarlo. Pero en el caso de Bélgica es 33%. Eso quiere decir que la depreciación anual de este objeto, de esta computadora, es de 297. Y como nuestro proyecto no dura un año, la máxima duración del proyecto puede ser de 9 meses. Entonces yo calculo estos 297, lo divido entre 12 meses y luego multiplico ese monto por 9 meses, que es el monto máximo que nosotros podemos cubrir. Multiplico por 9 y este es el costo que Journalism Fan puede cubrir de esta computadora que ustedes compraron. No es entero, pero una vez más les digo, este ejemplo es aplicable para Bélgica. No sé cuál será el caso de la depreciación anual en España. Lo voy a ver mientras estamos luego en las preguntas para pasarles el enlace, pero es así como funciona. Es decir, que si ustedes quieren incluir equipos, pueden hacerlo, pero tomen en cuenta esta depreciación anual que tienen que considerar. ¿Ok? Y finalmente, ya casi terminamos. Estas son las áreas de desarrollo de capacidades en las que IMS va a poder ayudarles. Cuando ustedes llenen el formulario de aplicación, les vamos a pedir que seleccionen qué áreas o en qué áreas les gustaría que IMS pueda brindarles el capacity building, ¿no? El apoyo de desarrollo de capacidades. Y aquí ustedes tienen que marcar cuáles son las áreas. Por ejemplo, en el caso del proyecto de Alicia, creo que podría ser más community engagement y también New Multimedia Context Formats. Por ejemplo, ¿no? Solo un ejemplo que doy, pero depende de su proyecto, ustedes tienen que marcar las opciones que más vayan acorde a su proyecto. Como aquí decimos, seleccionen máximo 5, solo 5. No seleccionen todas, porque ahí va a ser difícil para Irina diseñar los webinars que ella tiene que hacer. Entonces, seleccionen máximo 5. La aplicación en línea se puede hacer a través de este enlace. Lo voy a compartir también en el chat en un momento. Se pueden registrar ahí para el formulario. Si quieren crear su cuenta porque no tienen una cuenta todavía, lo pueden hacer a través de este otro enlace. Lo voy a también compartir en el chat. Y una vez que ustedes ya inicien sesión, pueden acceder directamente al formulario de nuestro programa, que es Realistic Media for Democracy, aunque está con el otro nombre, pero el enlace correcto, y ya pueden empezar su aplicación. Alicia lo mencionaba y yo también lo mencionaba, tenemos la opción de reuniones de preaplicación donde podemos discutir la idea que ustedes tengan en mente para ayudarles a ponerla más, digamos, en forma y a tal vez delimitarlo un poco más o trabajarlo un poco más. Estamos nosotros para eso. En estas reuniones normalmente están Irina de IMS, que ya tiene experiencia en esto, pero también estamos uno de nosotros, ya sea mi colega Ron o yo, para apoyarles. En este caso, si quieren que la reunión sea en español, no olviden decirlo y especificarlo cuando reserven y digan, por favor, necesitamos que la reunión sea en español y así yo sé que yo tengo que atender esa reunión. Y bueno, eso sería todo. Voy a dejar de compartir pantalla. Como lo dije al principio, hasta aquí vamos a grabar y ahora sí vamos a pasar al espacio de preguntas. Les agradecemos mucho a las personas que han estado presentes ahora, pero también a las personas que van a ver este webinar en YouTube.
Así que muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su atención y esperamos toda esta información sea útil para que su aplicación sea exitosa.